Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 427. Zorro Novelas Ligeras. Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. Capítulo 427. Una vez aclarado esto, pasaremos a otras cosas. Cada departamento de policía pasará por un período de reentrenamiento. Cada ciclo durará una semana y contará con la asistencia de una cuarta parte de sus fuerzas policiales, incluidos todos los cuadros de liderazgo hasta los reclutas más nuevos. Algunos de vosotros ya habéis recibido la notificación de vuestro nombramiento como agentes de policía y vuestra formación durará todo el mes. Durante la primera semana, podrás pedir refuerzos a las fuerzas de paz de Ares si no puedes mantener la paz en tus áreas. Esta formación es opcional y obligatoria. Si decide no participar en el reciclaje, se considerará que ha renunciado a su puesto en la policía. Junto con el reciclaje policial, todos los empleados gubernamentales actuales también tendrán la oportunidad de optar por un reciclaje para ser absorbidos por una agencia imperial de su elección o para volver a capacitarse en una carrera diferente. También puede optar por retirarse del servicio gubernamental y recibir todos los beneficios de su carrera hasta el momento. Se considerará una jubilación anticipada honorable, en caso de que elija ese camino. En total, el período de reciclaje para la policía y otros empleados gubernamentales se llevará a cabo desde el mes de enero hasta la primera semana de febrero. Su cuadro de liderazgo debería recibir una notificación del cronograma mientras hablamos y hablaremos con usted durante la próxima semana para resolver cualquier asunto que pueda surgir del cronograma. Aaron cerró los ojos, apretó los puños y respiró hondo antes de continuar en tono solemne. Otros 1000 de ustedes, elegidos de todos los ámbitos de la vida, han sido seleccionados para cumplir con un deber muy serio y grave para con el Imperio. Aquellos de ustedes que se están reuniendo actualmente con nuestros representantes, o que pronto se reunirán con ellos, sepan esto. La pesada carga que se les pide que soporten es completamente voluntaria. Ustedes, nuestros censores imperiales, tienen un deber, no para con el emperador, sino para con el Imperio. No sabemos quién eres y no sabemos dónde estás. Y nunca lo haremos. Tu tarea, si decides aceptarla, es mantener la fe del Imperio y, si algún emperador resulta indigno de su corona, tus votos tienen el poder de sacarlo de su trono. Se quedó en silencio por un momento para permitir que todos los que miraban lo asimilaran, luego continuó. Sí, incluso yo. Puede que sea el primer emperador, pero si mis censores imperiales anónimos aceptan unánimemente destronarme, seré destronado. Les prometí a todos que habría una contramedida contra los emperadores corruptos, mezquinos, débiles e inútiles, y esto es todo. 1000 ojos anónimos para que el emperador sea honesto. Aaron se aclaró la garganta y tosió ligeramente con el puño, luego continuó. En cuanto al sector financiero y bancario. Sabemos que algunos de ustedes ya habrán notado que se han detenido todas las operaciones. Esto no es un error ni un ataque. Estamos dedicando una gran cantidad de tiempo de supercomputadora para determinar exactamente qué monedas tienen poder adquisitivo y cuánto tienen exactamente. Una vez que tengamos esa información, todos los bancos comenzarán a reemitir una nueva moneda universal. El nuevo dólar de la Tierra. Todas las reservas de divisas serán reemplazadas a finales de esta semana, y los ciudadanos privados tendrán hasta el 21 de enero para reemplazar el efectivo que tengan en cualquier banco, sea su banco o no. En cuanto a las deudas nacionales entre gobiernos. Esas deudas serán totalmente perdonadas, ya que es fundamentalmente imposible prestar dinero de tu mano derecha a tu izquierda, así como es imposible pagar a tu mano derecha una vez que tu izquierda ha ganado dinero. Las deudas que los gobiernos tienen con sus propios ciudadanos privados, por otro lado, serán reembolsadas con fondos imperiales en nuevos dólares de la Tierra u ofrecidas a cambio de servicios o mercancías si así lo desean. Todos los bonos gubernamentales que devengan intereses dejarán de acumular intereses a partir de este momento, y los ciudadanos del Imperio que poseen esos bonos gubernamentales tienen hasta el 31 de enero para canjearlos en el banco que los emitió por cualquier opción que elijan. Después del reembolso de los bonos y la reemisión de la nueva moneda, todos los bancos actualmente existentes pasarán a formar parte de la Agencia del Tesoro Imperial dependiente del Ministerio del Interior y pasarán por períodos de reentrenamiento como mencionamos anteriormente. A continuación, pasaremos a la introducción de una nueva agencia. El puesto de historiador imperial es un puesto ocupado por un miembro de la familia imperial, y él o ella presidirá a los escribas imperiales, quienes registrarán todo lo ocurrido en el imperio, desde los eventos más grandiosos hasta los incidentes más mundanos.
Estos se ingresarán en el registro acásico, donde serán digitalizados y verificados por la IA, Akasa. Debe ser un verdadero registro de la humanidad, completamente imparcial y abierto a cualquiera que decida consultarlo. También contendrá un registro del desarrollo de la humanidad, desde la primera vez que recogimos palos y piedras para usarlos como herramientas hasta el futuro. Cualquiera que esté interesado en unirse al historiador imperial y contribuir al registro acásico puede hacerlo y puede encontrar el procedimiento para unirse en el sitio web imperial. Dicho esto, la información clasificada sigue estando clasificada hasta que Akasa, el historiador imperial o el emperador decidan desclasificarla. Actualmente, Akasa está trabajando exactamente en eso, y los registros acásicos estarán disponibles para que todos los vean a más tardar el 3 de febrero. Después de todo, creemos que siempre debemos aprender de nuestros predecesores, no sea que nos veamos condenados a cometer los mismos errores que ellos. Pasemos a beneficios más inmediatos, de los cuales abordaré 3. Como se menciona en el artículo I de la Constitución, los derechos humanos son inviolables. En ese artículo se incluyen el derecho a una vida sana, el derecho al acceso gratuito y sin restricciones a Internet y el derecho a la vivienda. Mientras hablamos, la Fundación Coeus, junto con Asclepius Biotechnology, está enviando técnicos para construir clínicas y hospitales con el objetivo de cubrir el 100% de la atención sanitaria. Nuestras nuevas cápsulas médicas debutarán allí y son capaces de restaurar completamente la salud de una persona en cuestión de horas. La tarifa será del 2% de su patrimonio neto después de impuestos, simplemente para evitar el abuso del sistema donde el número limitado de cápsulas se verá obstruido por personas que visitan por dolencias menores como cortes de papel y raspaduras en las rodillas. Esperamos que respeten a sus conciudadanos y permitan que se apliquen las pautas de clasificación normales, y que todos tengan su primera visita a las clínicas de forma gratuita. Además, mientras hablamos, está en marcha la construcción de una nueva Internet cuántica. Estará terminado a finales de febrero y el acceso a Internet se ofrecerá de forma gratuita a todos los hogares y la velocidad nunca se verá limitada. Internet estará gobernado por la Agencia Imperial de Internet para garantizar que siga siendo libre, sin restricciones y que todos tengan acceso a él. Esto comenzó en Eden y está trabajando en la red desde allí. Esperamos que esté terminado dentro de los próximos 6 meses. El derecho a la vivienda se cumplirá con nuevas ciudades. Nuestra empresa, Epaestus Heavy Industries, está actualmente investigando ubicaciones para la construcción de nuevas ciudades, que ofrecerán préstamos hipotecarios sin intereses y precios de servicios públicos con grandes descuentos para todos. Una vez que esas ciudades estén construidas, ofreceremos ventas de terrenos con préstamos de interés cero a su alrededor con el objetivo de reubicar a toda la humanidad en entornos de vida nuevos, de alta eficiencia, neutros en carbono, o incluso negativos, y con seguridad incorporada en caso de ataque alienígena a nuestro planeta. Esperamos que este sea el proceso más largo, pero aún así se completará en 5 años o menos. Aaron hizo una pausa por un momento para dejar que los posibles ataques alienígenas asimilaran. Necesitaba que la gente viviera en las nuevas ciudades para facilitar algunos de sus planes futuros para la Tierra y los humanos que vivían en ella. Ahora estoy absolutamente seguro de que se ha vuelto loco con el poder, dijo Rick Ashley, observando a Aaron hacer promesas estrafalariamente imposibles, una tras otra. Miró la mesa de café con espejo frente a él, espolvoreada con polvo blanco y llena de hojas de afeitar y billetes de $100 que alguna vez estuvieron bien enrollados y que se habían aflojado ligeramente. Pero eso es incluso mejor para mí. Caminaba de un lado a otro por su estudio, alternativamente riéndose, sonriendo y aplaudiendo sarcásticamente. No hay manera de que la implementación de todos esos derechos sea otra cosa que un absoluto desastre. Cuanto más pasen las cosas, más grietas aparecerán, grietas en las que las ovejas de mi rebaño podrán sobrevivir y prosperar. El hombre es un idiota, un idiota. Algunas cosas simplemente no están destinadas a integrarse, y las divisiones se harán cada vez más amplias a medida que las culturas, las creencias y los adoctrinamientos comiencen a chocar entre sí. Se imaginó a sí mismo ascendiendo a esas elevadas alturas de poder y riqueza, liderando una revolución contra un imperio en decadencia y conquistando la tierra rota que había quedado atrás. En su mente, volvió a dibujar el mapa una y otra vez, labrando territorios cada vez más grandes para gobernarlos como el salvador de la humanidad, reorganizando las fronteras a su antojo después de convertirse en uno de los inevitables ganadores. Juntó un pequeño montón de cocaína en la superficie espejada de su mesa y luego lo cortó en una serie de 5 líneas largas, del grosor de una ceja.
Una vez cortadas las líneas a su gusto, volvió a enrollar uno de los billetes de $100 en su antiguo rollo apretado y luego, como una aspiradora de mente, movió la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras esnifaba las 5 líneas seguidas en una inhalación única y prodigiosa. Se frotó las fosas nasales de lado a lado, evitando estornudar y desperdiciar todo ese magnífico polvo de estrellas, que ya estaba aumentando de precio y escaseando a medida que las compras de pánico arrasaban la comunidad, y se burló. Y piensa. Tendré que agradecerle a él por todo. Todo ese equipo militar lo puedo conseguir gratis, simplemente por ahí después de que él abolió los ejércitos. Volvió a reírse, pensando en todo el armamento que pronto inundaría el mercado negro a medida que los líderes militares corruptos de todo el mundo abandonaran su lealtad en busca de ganancias y salidas más rápidas. Cuanto más se sumergía en sus delirios de grandeza maníacos y alimentados por las drogas, más agradecido se sentía por Aaron, quien había arriesgado su cuello para permitir que el gran Ricochet le cortara el cuello. Incluso se imaginó en su mente la cabeza de Aaron rodando desde una guillotina a un tajo mientras sonreía. ¡Qué gran tipo! Se burló, luego apretó los puños y se rió como un loco. Y Aaron seguía hablando, sin darse cuenta, hasta el momento, del caos que se estaba gestando en otros lugares. No estamos cumpliendo promesas vacías ni sobreestimamos nuestras capacidades. Esta no es una estratagema como las perpetradas contra ustedes en el pasado por los codiciosos, los hambrientos de poder, las personas que buscaban el control por encima de todo. Cada promesa que les hicimos es nuestro voto más solemne y lo cumpliremos dentro del plazo establecido. ¿Cómo?, te preguntarás. Por eso, dijo, levantando la mano y señalando la habitación vacía a su alrededor. Tan pronto como su dedo se extendió, la habitación comenzó a cambiar a su alrededor. Primero desapareció, dejando a Aaron de pie en un vacío blanco que pronto se pintó de azul, luego la marga comenzó a extenderse desde sus pies. A medida que se extendía hacia afuera, comenzaron a brotar árboles jóvenes, luego el sol y la luna se perseguían por el cielo a un ritmo cada vez mayor a medida que el bosque recién nacido pasaba por un rápido ciclo de estaciones. Aaron chasqueó el dedo y todo su entorno se congeló. Extendió la mano y arrancó una hoja de color marrón rojizo de uno de los árboles y la dejó reposar en su palma mientras el entorno atravesaba más cambios. Se paró sobre una duna de arena en un desierto y comenzó a caminar sobre un río, sobre colinas cubiertas de hierba, por senderos de caza en montañas, luego saltó del acantilado de un fiordo y aterrizó ágilmente sobre el océano. A pesar del espectáculo de Aaron interactuando con diferentes entornos, la gente estaba mayoritariamente confundida en cuanto a lo que intentaba mostrarles. Pero aún así esperaron. En poco tiempo, Aaron regresó a su entorno al podio familiar con el fondo azul plano detrás de él. Dejó la hoja que arrancó del bosque a la vista en el podio y luego dijo, actualmente nos estamos dirigiendo a ustedes de la realidad virtual. No a través de unos auriculares anticuados que ponen una pantalla estereoscópica frente a nuestros ojos o un casco voluminoso que hace más o menos lo mismo, sino que nuestra conciencia ha sido verdaderamente transportada a un reino digital. Les hablamos en vivo desde un mundo diferente, donde todos nuestros sentidos son fielmente servidos. El gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto están perfectamente recreados, así como nuestros otros sentidos que son más efímeros u oscuros. La pantalla detrás de él se dividió, reproduciendo un videoclip de Aaron caminando a través de diferentes entornos interactivos en un lado y el vídeo de él descansando en un sillón reclinable de aspecto futurista en una oficina, rodeado por un equipo Aegis alerta. Aquí, nosotros, y pronto tú, podemos hacer lo que quieras en un nuevo cuerpo, todo mientras tu cuerpo real descansa, dijo, lanzando una bomba absoluta a la gente que lo miraba. Muchos de ustedes seguramente se habrán preguntado cómo logré acumular una fuerza tan grande y bien armada y crear tantos productos avanzados en tan poco tiempo, ¿no? Se rió entre dientes y luego hizo una pausa para darles tiempo a las personas que miraban su discurso para que pensaran en sus propias respuestas sin darse cuenta de que en realidad les estaba haciendo publicidad. Gestionamos todo eso con esta tecnología como avance principal. En nuestro mundo virtual, podemos simular la realidad a la perfección, permitiendo entornos de investigación reales sin restricciones de presupuestos, materiales limitados y preocupaciones por la destrucción del medio ambiente. Investigación realizada aquí, en este mundo virtual. Aaron chasqueó los dedos y fue teletransportado al vacío del espacio fuera del manto de metralla que aún cubría la mayor parte de la Tierra. Podemos hacer toda la investigación que queramos hacer. Por primera vez desde el comienzo del primer discurso imperial de Aaron, sonrió cálidamente a la cámara.
Pero tener acceso ilimitado a materiales y recursos experimentales en realidad virtual no fue suficiente. Después de todo, un solo día tiene un número limitado de horas, por lo que el tiempo se convierte en el factor más limitante cuando se trata de investigación. De ahí el dicho de que el tiempo es el peor enemigo del investigador. Por eso, nuestros investigadores establecieron que el tiempo transcurriera más rápido en la simulación que en la realidad. Actualmente, la conciencia humana es el factor limitante, pero los investigadores trabajan incansablemente para aumentar la dilatación sin afectar negativamente al cerebro humano. Así que los 3 años que crees que dedicamos a desarrollar nuestra ventaja tecnológica fueron en realidad mucho más largos. Sin mencionar el beneficio de la dilatación del tiempo y los entornos de realidad virtual cuando se trata de entrenar soldados, especialmente en conjunto con módulos médicos especialmente diseñados que traducen los beneficios beneficiosos de la realidad virtual en la realidad real. Sonrió de nuevo mientras revelaba la última pieza del rompecabezas de cómo se había desarrollado tan rápido. Así, lo abriremos al mundo para que sea utilizado en la formación y reciclaje de las personas que antes mencionamos, así como una forma de entretenimiento para los ciudadanos, y muchas cosas más. Pero debido a los requisitos de potencia informática, la dilatación del tiempo se fijará en 2 tiempos, ya que la expansión de nuestro servidor es un esfuerzo continuo. Después de todo, construir cosas todavía lleva tiempo. Con ese fin, cada ciudadano recibirá un subsidio único de $1000 nuevos terrestres para comprar el equipo necesario para acceder a la realidad virtual. Hay varias opciones, desde las gafas de realidad aumentada más baratas hasta el VR MedPod de última generación, que es el equipo utilizado para entrenar a los soldados de Ares, aunque la eficiencia, naturalmente, será menor en el modelo civil. El objetivo es garantizar que la realidad virtual sea accesible para todos a todos los precios. Los modelos específicos están disponibles en la web de Imperial. Y antes de que piense que simplemente estamos tratando de enriquecernos obligándolo a comprar un producto, tenga en cuenta que el precio de las gafas AR básicas es $1000. Por lo tanto, puedes optar por utilizarlo y no gastar ni un solo dólar de tu propio dinero. La razón por la que estamos subsidiando la compra para usted es porque muchas de nuestras operaciones gubernamentales solo estarán disponibles en realidad virtual o, como mínimo, en realidad aumentada. Con esto nos referimos a cosas como la emisión de identificaciones, la apertura de cuentas bancarias en el Banco del Universo, la capacitación y la obtención de licencias de conducir, la solicitud para puestos gubernamentales y entrevistas, la solicitud para la compra de terrenos en las ciudades fortaleza que se construirán próximamente, y incluso diseñar sus propios espacios habitables allí en lugar de utilizar las plantillas de diseño estándar. Pero el servicio más importante que ofrecemos es la educación y la formación. Nos estamos moviendo, por necesidad, hacia la verdadera era espacial. Pronto, todo el mundo deberá al menos poder funcionar fuera de la atmósfera de la Tierra, ya sea como miembro de la tripulación de una flota, explorador del cosmos o incluso simples trabajos de fabricación que se pueden realizar en el espacio para salvar vidas. El medio ambiente del planeta. Adelante, también ofrecemos amnistía condicional para los delincuentes. Se perdonarán todos los delitos no violentos y se eliminarán los antecedentes penales existentes de los delincuentes no violentos. Los delitos cometidos que causaron daño a personas o bienes continuarán y algunos casos se programarán automáticamente para un nuevo juicio según el nuevo Código de Leyes Universal. Cualquier persona actualmente encarcelada podrá solicitar un nuevo juicio, en el que será juzgado con base en el nuevo código legal. Si se determina que son inocentes según las nuevas leyes, serán liberados inmediatamente y sus antecedentes eliminados. También se pagará una indemnización. El nuevo Código Legal Universal es fácil de entender y estará escrito en un lenguaje sencillo. Los castigos serán proporcionales al delito cometido y, en lugar de cumplir penas de cárcel, los condenados por delito serán condenados a cuadrillas de trabajo. Para los peores delincuentes, aquellos que merecen la pena de muerte o cadena perpetua, estableceremos una rama del cuerpo penal de Ares donde servirán a la humanidad como soldados que luchan en la línea del frente hasta que se hayan ganado su libertad. Que será juzgado caso por caso. Un tema específico que abordaremos ahora es el tema de la libertad de expresión. El Código Universal de Derecho incluye una ley de lesa majestad. Usted es libre de decir lo que piensa, reunirse y solicitar reparación al gobierno. Pero ahora les recordaremos que la libertad de expresión es un privilegio que nosotros les otorgamos, y que la libertad de expresión no significa estar libres de las consecuencias que surjan de su discurso.
El Código Legal Universal completo se dará a conocer al público dentro de una semana. Es de destacar que la ley se aplica por igual a todos, sin importar quiénes sean. Aaron hizo una pausa para permitir que la gente se pusiera al día y digiriera lo que había estado hablando. Hasta el momento se había entregado mucha información en su primer discurso imperial, y aún quedaba más por venir. Pasemos ahora a la parte más odiada de cualquier gobierno, continuó Aaron. Impuestos. Aunque su expresión era una vez más solemne, internamente se reía de su imagen mental de la expresión de los rostros de las personas cuando decía la temida palabra T. No habrá un código fiscal complicado. En su lugar, se aplicará un impuesto fijo y único del 2,5% a todos los activos corrientes y se abolirán todos los impuestos distintos del impuesto sobre la renta. A todas las personas mayores de 18 años se les cobrará un impuesto sobre la renta fijo del 10% sobre cualquier ingreso superior a los primeros 6.000 en cada año, sin deducciones y sin cancelaciones. Se incluyen todas las formas de ingresos, incluso las herencias. Bastante sencillo, ¿no? Dijo con una sonrisa, seguro de que la gran mayoría de las personas que vieron su discurso estarían encantadas con el nuevo sistema de impuesto único. Después de todo, la mayoría de las personas pagaban hasta el 30% de sus ingresos en impuestos, y algunos países fijaban tasas impositivas aún más altas. Y además de los impuestos sobre la renta, había impuestos sobre las ventas, impuestos sobre el lujo y una serie de otros impuestos que se aplicaban a prácticamente todo. Y para aquellos que eran evasores de impuestos experimentados, como los ultrarricos que podían darse el lujo de sobornar a los políticos para que aprobaran leyes fiscales infestadas de lagunas que les permitieran proteger sus activos en paraísos libres de impuestos, Aaron sintió un escalofrío de alegría por la Schadenfreude cuando pensó de la rabia impotente que estarían sintiendo en este momento. Pero esa emoción pronto pasó al considerar que la familia de su novia estaría incluida en ese grupo de personas. Bueno, y tampoco eran exactamente buenas personas, así que no se sentiría demasiado culpable por mucho tiempo. Aquellos de ustedes que han estado disfrutando de la riqueza que han ganado gracias al trabajo de otros y la han estado refugiando en paraísos fiscales o abusando de otras lagunas fiscales, habrá un período de gracia de 6 meses. Se debe informar cualquier ingreso o activo que actualmente esté oculto. Todo lo que reporte será multado con el 30% y el resto es tuyo. Si después del período de gracia de 6 meses no se declara, será confiscado en su totalidad. Y para aquellos de ustedes que están pensando que de alguna manera podrán pasar desapercibidos, confíen en nosotros. No lo harán. Los impuestos se liquidarán la primera semana de enero de cada año en adelante, y el primer impuesto vencerá en marzo, para permitir que todos pongan sus finanzas en orden de acuerdo con el nuevo código tributario. Para obtener más información, visite el sitio web del Tesoro Imperial. Todos los fondos recaudados y utilizados se enumerarán allí con total transparencia para cualquier persona interesada en verlos. Aaron se mostró firme en cuanto a la transparencia gubernamental. Creía que el gobierno debería servir al pueblo y, para ello, debía ser lo más transparente posible en sus acciones. Naturalmente, algunas cosas tenían que clasificarse y ocultarse del ojo público, pero todo lo demás debía hacerse de la manera más directa posible. En cuanto al medio ambiente, creemos firmemente que nuestro hogar debe ser protegido y dejado lo más ileso posible. Entonces, para revertir el daño que la humanidad ya le ha causado al planeta, nuestros investigadores han desarrollado depuradores atmosféricos y nuevos métodos de reciclaje. Mientras decía eso, la pantalla detrás de él finalmente cambió nuevamente, mostrando un videoclip del desintegrador Trashman reciclando basura en The Pit en la isla Avalon. Así que en los próximos años la humanidad se volverá carbono negativo. Nuestros mares se limpiarán de sustancias químicas nocivas y del exceso de dióxido de carbono, lo que reducirá la acidez de la superficie y permitirá que la vida marina se recupere. Nuestro aire quedará filtrado de sustancias químicas nocivas y del exceso de gases de efecto invernadero, lo que permitirá que la capa de ozono se recupere, y la dependencia de nuestra especie de recursos no renovables, como el petróleo y el carbón, se reducirá a casi cero. El petróleo seguirá siendo útil hasta que descubramos una manera de crear plásticos sintéticos sin utilizar petróleo crudo como base, pero ya hemos desarrollado combustibles alternativos, como celdas de hidrógeno que solo requieren agua para funcionar, para impulsar vehículos. En cuanto a la energía, nuestros investigadores descifraron el santo grial de la fusión nuclear controlada hace 2 años.
Y finalmente, con respecto a nuestra preparación para recibir a los visitantes, pueden ver informes de progreso detallados e inspeccionar nuestros preparativos en curso en realidad virtual, donde pueden visitar los sitios y verlo por ustedes mismos. Nuestro entorno de realidad virtual es 100% fiel a la realidad, y realizaremos una lotería 2 veces al año para que los ciudadanos lo visiten en persona en la realidad, además de vender un número limitado de espacios por orden de llegada para aquellos que optan por no participar en la lotería, o aquellos que no califican para participar en ella. No tenemos tiempo para explicar todos los preparativos que se están realizando en esta dirección, por lo que tendrás que verlo por ti mismo en realidad virtual o esperar hasta que se realice el primer viaje de lotería en junio. Aaron respiró hondo y se relajó, con una expresión compasiva en su rostro mientras terminaba su primer discurso imperial. Sé que los muchos cambios que se avecinan al mismo tiempo son difíciles de aceptar. Especialmente por lo drásticos y audaces que son. Él sonrió irónicamente. Pero hay un viejo dicho en mi familia. Empieza como quieres continuar, y eso es lo que estoy haciendo aquí. Habrá un período de dentición inevitable a medida que todos se acostumbren a los nuevos cambios todo, en realidad, pero creo en la humanidad. Creo en nuestra capacidad de adaptarnos a cualquier cosa y superar aquello a lo que no podemos adaptarnos. La humanidad no es el animal más rápido del planeta. Tampoco somos los más fuertes. No podemos nadar en el océano ni volar por el cielo sin ayuda, no somos particularmente sigilosos y no tenemos una piel muy gruesa y robusta. Lo que sí tenemos, sin embargo, es una mente sapiente. Podemos imaginar, podemos desarrollarnos y podemos tomar decisiones conscientes para seguir nuestra mejor naturaleza en lugar de la peor. Sé que les estoy pidiendo mucho a todos, pero al mismo tiempo, no les pido mucho. Todo se reduce a esto. Estoy pidiendo tiempo. Tiempo con el que puedo cumplir mis promesas a todos vosotros, para que podáis ver las mejoras por vosotros mismos en lugar de sacar conclusiones precipitadas basándose en el peor de los casos. Gracias por su tiempo y les deseo a todos un feliz año nuevo. Aaron desapareció de la sala de reuniones y la transmisión se cortó, dejando el sello imperial como lo único en las pantallas de todos. Y el mundo quedó en silencio después del discurso de Aaron. Pasó 1 minuto, luego 2, 3, finalmente, transcurrieron 11 minutos después de su desaparición. Entonces Internet explotó. Las personas que vieron su discurso acudieron en masa a los sitios web que había mencionado, pero no en una distribución uniforme. Prácticamente el 90% de ellos visitaron el sitio web de Gaiatech para probar su tecnología de realidad virtual. Después de todo, cualquiera que afirmara que no estaba interesado en la realidad virtual seguramente estaba mintiendo. Lo que vieron allí les sorprendió. Casi parecía como si el equipo hubiera sido arrancado directamente de un sueño. Las afirmaciones sobre el equipo parecían sacadas de una novela, casi, pero Gaia tenía fama de cumplir sus promesas y, en todo caso, tendían a subestimar su tecnología, en lugar de exagerarla y presentar software o hardware que no cumplía con las expectativas. Sus capacidades prometidas. Imágenes de Aaron y otras personas cercanas a él usando gafas comenzaron a difundirse en Internet, mostrando que habían estado usando el hardware de realidad aumentada hace años, lo que significa que ya era una tecnología madura incluso entonces. Las discusiones sobre la tecnología se extendieron por todas partes mientras los científicos y la gente normal se preguntaban cómo diablos había logrado Aaron lograr todo. Especialmente una simulación precisa de las leyes universales de la física, ya que ni siquiera los físicos de mayor reputación podían pretender saberlo todo sobre su campo de estudio. Sin embargo, Aaron acababa de afirmar exactamente eso. Eso provocó una serie de teorías de conspiración que van desde que Aaron vendió su alma al diablo en todo el espectro hasta que Aaron ya tuvo contacto cercano con una especie alienígena mucho más avanzada tecnológicamente. Algunos incluso afirmaron que había regresado al siglo XXI desde un tiempo lejano en el futuro. Pero la teoría de la conspiración más impactante fue la difusión maliciosa e intencional de rumores que afirmaban que Aaron estaba usando su tecnología para lavar el cerebro de las personas para que actuaran en contra de los mejores intereses de la humanidad. Era especialmente creíble, ya que básicamente estaba a solo un pelo de la verdad real. Las personas que difundieron la teoría de la conspiración señalaron como evidencia a los líderes mundiales y la facilidad con la que se habían rendido. La única diferencia, en realidad, era que no les habían lavado el cerebro para que se rindieran, sino que más bien los habían torturado para que lo hicieran.
Pero a pesar de tener una difusión más amplia de lo habitual, los rumores y las teorías de conspiración aún no lograron viajar fuera de sus propias burbujas sociales, ya que Panoptes estaba en el trabajo. Identificó los iniciadores del tema y pasó su información a Nix para una mayor investigación y un seguimiento más cercano bajo la sospecha de que había una sola fuerza impulsora que motivaba la difusión de información negativa. Incluso antes de que Aaron comenzara su discurso, los portaaviones edenianos en el cielo ya estaban ocupados. Sus horarios de patrulla habían sido modificados para pasar sobre todas las ciudades importantes del planeta, donde elegirían una ubicación en las afueras de las ciudades y transportarían tropas y bloques gigantes de materias primas en contenedores de envío duraderos a la superficie. Una vez desembarcados los hombres y los materiales, los transportistas se trasladarían a las siguientes ciudades de sus itinerarios, donde se repetiría el proceso. Después del aterrizaje, los contenedores de envío se dividieron en millones de pequeños robots de múltiples patas, conocidos colectivamente como enjambres de constructores tipo 18. Los pequeños robots constructores fueron lo que se les ocurrió a los investigadores de Lab City para permitirle a Aaron tener la mayor flexibilidad en la construcción mientras mantenía oculta la tecnología de impresora atómica. Tenían una base de impresora atómica, que imprimiría los fragmentos necesarios para hacer el diseño, y el enjambre de constructores ensamblaría las piezas en el objeto final como si armara un rompecabezas 3D. Los enjambres de constructores se pusieron inmediatamente a trabajar construyendo copias del cubo de la isla Avalon, que estarían repletas de cápsulas de realidad virtual para usarlas en el reentrenamiento. Cada cubo podría procesar cómodamente a 1 millón de personas al mismo tiempo. Después de ensamblar los edificios e instalar las cápsulas, los enjambres de constructores pasaron a construir varias cosas a la vez. Se dividieron en equipos que trabajarían en el cumplimiento de los pedidos de dispositivos de realidad virtual que llegaban en masa, equipos que trabajarían en el montaje de enormes autobuses que transportarían a los que debían volver a capacitarse al cubo más cercano y camiones que enviarían los recién llegados. Pedí dispositivos VR y AR. Mientras continuaba el frenesí de la construcción, todos los que estaban programados para volver a capacitarse recibieron mensajes preguntándoles si elegirían retirarse o incorporarse a las agencias imperiales pertinentes para continuar trabajando para la familia imperial. Según su decisión, recibirían una hora, fecha y lugar al que presentarse para ser transportados al cubo más cercano, o recibirían un formulario de alta que podrían enviar al Banco del Universo para dispensar su pago de jubilación, en fin. Más allá de eso, se enviaron mensajes a todos los padres de un niño en edad escolar, así como a sus maestros y educadores, informándoles que las escuelas estarían cerradas durante el mes de enero para que los niños se acostumbraran al entorno de realidad virtual que tomaría su nueva educación. Colocar en muchas más cosas, desde las operaciones críticas hasta las más rutinarias, estaban ocurriendo en un caos coordinado, organizado y dirigido por la propia Gaia, quien había asumido oficialmente su posición como administradora de la Tierra. El verdadero caos llegó la mañana siguiente al discurso de Aaron cuando enjambres de drones de reparto y flotas de camiones abandonaron cada uno de los centros de capacitación. Los drones llevaban gafas AR y cascos VR a quienes los habían ordenado, y los camiones estaban cargados con cápsulas VR. El bombardeo de entregas se produjo sin previo aviso y creó aún más pánico y disturbios en algunas áreas, especialmente aquellas que ya se inclinaban hacia la resistencia al imperio de Aaron. Sin embargo, eso no detuvo la entrega, ya que a los indiferentes drones y camiones conducidos por soldados de Ares no les importaba el caos. Simplemente se desviaron para evitar cualquier punto conflictivo y continuaron su camino. Una vez que el equipo fue entregado a sus nuevos propietarios, comenzaron a surgir revisiones y discusiones sobre Pangea apenas unas horas después. Básicamente, todos los usuarios estuvieron de acuerdo sobre lo maravillosos que eran los nuevos dispositivos y, por supuesto, fueron publicados en Pangea a través de los propios dispositivos, ya que las personas afortunadas que ya los tenían no se atrevieron a cerrar sesión. Naturalmente, eso solo incluía a aquellos con cascos y cápsulas, ya que las gafas se habían comercializado como dispositivos de realidad aumentada y nadie sabía que también podían acceder a la realidad virtual. Aún así, con las críticas entusiastas publicadas por usuarios verificados de realidad virtual y realidad aumentada en Pangea, otros que habían pedido los suyos rezaban para que sus entregas llegaran más rápido. @Jaipatel, AR. Maldita sea. No puedo creer que hayan tenido esto durante años y ni siquiera se hayan burlado de ello. @Sunking, VR. ¿Pero por qué nos impidieron modificar nuestros avatares?
¿Cómo se supone que voy a encontrar una esposa como esta? Cara llorando. Emoji @beautifulgirl, VR. ¿Y qué pasa con la cola en el lugar de identificación si somos los primeros en la ciudad? Comentarios como esos comenzaron a aparecer en internet cuando la gente elogió casi abrumadoramente tanto las gafas AR como los cascos y cápsulas VR. Hubo algunas quejas menores, pero nadie dijo que fuera publicidad engañosa. Dicho esto, aunque la mayoría de la gente no podía esperar a que llegara su hardware y seguían instando a los drones y camiones de entrega a que llegaran más rápido, todavía había resistencia. No todos habían quedado convencidos por el largo discurso de Aaron la noche anterior. Había personas que tenían problemas ideológicos o de confianza, aquellos que pensaban que las cosas estaban funcionando bien tal como estaban y no veían sentido en cambiar por el simple hecho de cambiar, aquellos que se negaban a creer por un desmesurado sentido de arrogancia, e incluso aquellos que creían que era un truco publicitario destinado a sacar dinero de sus billeteras y que sería cerrado una vez que Aaron hubiera chupado suficiente vitalidad financiera de la gente. Así, el breve período de calma que había comenzado cuando Aaron subió al escenario para pronunciar su discurso llegó a un abrupto final al amanecer, cuando la gente volvió a salir a las calles en muchas ciudades, a pesar de la fatiga de protesta que habían estado sintiendo. Arrastraron sus cuerpos cansados fuera de sus camas cuando salió el sol, luego caminaron penosamente por las carreteras en dirección a los cubos recién construidos en las afueras de los principales centros de población. Los manifestantes también estaban, en general, armados. Algunos portaban armas de fuego, otros tenían tubos de metal o bates de béisbol y los cuchillos eran comunes. También lo eran los ladrillos, por extraño que parezca, y bastantes fanáticos de las novelas web extremadamente en línea incluso murmuraban para sí mismos algo sobre el Dao de los ladrillos. Sin embargo, todos tenían una cosa en común: un deseo abrumador de luchar contra el imperio invasor. Dentro de cada grupo había personas que actuaban como instigadores y líderes improvisados que dirigían a las masas populares. Estaban invariablemente tranquilos, bien descansados y en forma, y todos movían con un propósito obvio, aunque aquellos en la multitud que los rodeaban ni siquiera se daban cuenta de que efectivamente estaban siendo conducidos junto con la agenda de otra persona. Y Nix estaba en realidad virtual, sentada junto a Gaia y comiendo su último refrigerio extraño, palomitas de maíz que brillaban con un verde brillante y radiactivo pero que sabían a una combinación de palomitas de maíz cubiertas de chocolate y caramelo. Eso es, muchos agentes, dijo, con una luz azul parpadeando en sus ojos mientras observaba directamente las transmisiones de los drones de reparto cuando pasaban sobre las cabezas de los manifestantes en camino a dejar sus paquetes. Parece que mucha gente está moviendo muchos hilos con mucha fuerza para esto. Gaia estaba atrapada entre suspirar por las acciones de los humanos y sentirse satisfecha con el nuevo bocadillo que se le había ocurrido. Ganar la guerra fue la parte fácil. Los agentes de inteligencia siempre iban a ser un problema. ¿Se darían la vuelta y aceptarían su pérdida solo porque lo dijimos? Por supuesto que no. Dijo con su voz flotante y etérea. Siempre iban a contraatacar sin importar qué, y eso es lo que estamos viendo ahora. Estaba extremadamente tranquila y bien informada, a pesar de tener solo unos días y el desastre que tenía frente a ella ocurrió en su segundo día de nacimiento. Trabajar. Bueno, no es que no esperáramos algo como esto. Incluso estuve dispuesto a darles un mes para reconsiderar sus acciones y aceptar el reentrenamiento, aunque no pensé que alguna vez aceptarían esa oferta, dijo Aaron encogiéndose de hombros. Miró de reojo el cuenco de palomitas de maíz que había en la mesa de café frente a la silla en la que estaba sentado. Para la reunión de hoy, se habían instalado en una antigua biblioteca de castillo, con muchas estanterías altas y trofeos de caza encima. La pared y una chimenea con una alfombra de piel de oso delante. Esparcidos por el centro de la habitación había muchas sillas cómodas, sofás, sillones de 2 plazas y mesas bajas al alcance de cada asiento. Las estanterías estaban casi vacías, pero los libros aparecían rápidamente en ellas a medida que pasaba el tiempo. Para entonces, el reentrenamiento habría terminado. Y para los agentes de inteligencia, reentrenamiento equivale a reprogramación, así que, por supuesto, tienen que tomar su decisión ahora. Además, con una cuarta parte de todas las fuerzas policiales siendo reemplazadas por un pequeño número de soldados de Ares, probablemente pensaron que podían aprovechar la imagen negativa asociada con el uso de fuerzas militares para hacer cumplir la ley, suspiró Gaia. Otro factor es la tasa de adopción de equipos de realidad virtual, añadió Mix.
Cuanta más gente reciba el suyo, menos personas estarán en las calles en lugar de atrapadas en la comodidad de sus propios hogares deambulando por la realidad virtual. Con el tiempo, las únicas personas afuera serán aquellos que no puedan pagar las cápsulas a largo plazo y los manifestantes. Oh, hemos comenzado a movernos, dijo Aaron mientras observaba con calma a los nixianos incrustados moverse hacia los peores pastores de la mafia. Sí. Por el momento, debido a nuestros bajos números, Nix lanzó una mirada inescrutable a Aaron, solo podemos lidiar con lo peor de las personas detrás de estas protestas coordinadas. Para aquellos en los antiguos Estados Unidos, nos vendría bien un poco más de mano dura, ya que estoy bastante seguro de que he visto más armas que personas en esas protestas. ¿Qué carajo? Es un lanzador de cohetes casero. Exclamó, interrumpiéndose cuando uno de los drones de entrega de Gaiatech sobrevoló a un manifestante en particular. Había visto lo que pensó que era uno de los lanzallamas, no un lanzallamas de Muskie. Había desviado otro dron para volver a escanear esa protesta en particular y observar más de cerca su armamento. Cuando lo hizo, el dron había capturado a alguien que había montado improvisadamente lo que parecía una vieja granada de piña en un palo y la había metido en una pistola de patatas casera. Aaron quedó tan asombrado como Nix cuando vio esa pieza de buen ingenio americano a la antigua usanza. Parpadeó un par de veces y se tomó un momento para recomponerse, luego dijo: estoy bastante seguro de que ese tipo es más talibán que los talibanes reales. Se refería a los problemas que tuvieron las tropas estadounidenses con los artefactos explosivos improvisados durante la guerra contra el terrorismo. Parpadeó unas cuantas veces más, luego sacudió la cabeza y se volvió hacia Nova. De todos modos, ¿cómo va el progreso en tu frente?, preguntó. Hemos recopilado 200 millones de escáneres cerebrales de todos los que inician sesión en realidad virtual o usan gafas AR, y el número está aumentando. Estos se están analizando y cotejando mientras hablamos, y estimo que una vez que lleguemos a los 5.000 millones de usuarios, deberíamos tener alrededor de 90 años de datos históricos para usar en la simulación. Siempre que haya alguien allí para ver o escuchar algo, lo sabremos, informó Nova. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres francamente aterrador?, preguntó Félix. Todavía no estaba seguro de sentirse completamente cómodo con ese nivel de intrusión en la privacidad de las personas, pero poco a poco estaba aceptándolo. Después de todo, solo porque recopilaron los datos no significaba que los usarían para algún tipo de emoción voyerista o algo así. De todos modos, la vida de la mayoría de las personas era mundana y aburrida, y no interesaba en absoluto a nadie más que a ellos mismos. Si te ayuda, piensa en ello como una historia viva y un registro de la humanidad, explicó pacientemente Nova. Y una excelente fuente de material para chantaje, intervino Sara. Mientras la gente siga iniciando sesión, nuestro archivo grabado seguirá actualizándose. Miró las estanterías alrededor de la habitación en la que se encontraban y los libros que aparecían constantemente en ellas, y creciendo también, finalizó. La atmósfera se volvió un poco pesada ante eso, pero pronto se volvió a aligerar cuando los tres amigos comenzaron a charlar entre ellos. Félix y Sara nunca tratarían a Aaron de manera diferente, sin importar qué sombrero se pusiera, ya fuera un emprendedor tecnológico, un explorador, un hombre de negocios, un líder militar o incluso un emperador. Para ellos, él siempre sería su amigo, ante todo. Principal. ¿Vas a revelar el juego?, preguntó Sara. No hasta que el nuevo gobierno esté en funcionamiento. Necesitamos que la gente se centre primero en eso, al menos hasta que 1.000 millones de personas ya hayan obtenido sus documentos de identidad. Luego podremos publicarlo, pero necesitaremos una identificación emitida por el gobierno para reproducirlo. Si lo lanzamos ahora, la gente probablemente se enfadará porque no podrán jugarlo inmediatamente, por lo que necesita una base de usuarios suficiente para crear un ciclo que se perpetúa a sí mismo, dijo Nova. Todavía aparecían libros en las estanterías detrás de ella, pero el ritmo había disminuido un poco. Se habían entregado la mayoría de los cascos de realidad virtual y gafas de realidad aumentada, pero las cápsulas tardarían un poco más ya que los camiones tenían que desviarse para evitar puntos conflictivos con más frecuencia que los drones. ¿Pero cuál es la diferencia?, preguntó Félix, rascándose la cabeza. ¿Hay algo especial en la identificación imperial? Por la forma en que lo estás tratando, parece que hay más. Ni Félix ni Sara habían sido informados sobre las características especiales del nuevo registro de identificación imperial, ya que nunca había aparecido. No era como si se lo estuvieran ocultando intencionalmente, pero simplemente no habían preguntado al respecto.
Actúa como una identificación universal y no puede falsificarse ni falsificarse. Cada vez que alguien inicia sesión en VR o activa sus funciones AR, sus datos cerebrales y su ADN se actualizan. La identificación recopila todos esos datos y los rastrea a lo largo del tiempo a medida que cambian. Por eso necesitamos que tengan una identificación para que el gobierno funcione según lo diseñado. Es a la vez una medida de seguridad y una garantía de respaldo en caso de que encontremos visitantes que envíen infiltrados, explicó Gaia. ¿No hay serios problemas de privacidad con eso? Félix preguntó después de considerarlo desde el punto de vista de los ciudadanos por un momento. Bueno, sí y no. Sí, porque rastrea todo, y me refiero a todo. Pero no, porque la única información que se puede mostrar a diferentes agencias es la información que es relevante para esas agencias. Entonces los hospitales pueden ver la información de seguimiento de la salud, la policía de tránsito puede ver el historial de conducción, los empleados del banco verán el historial de la cuenta, etc., respondió Gaia con calma. Nova tomó un libro de los estantes y se lo arrojó a Nix, quien lo abrió. Era el recuerdo de un miembro de bajo nivel de un grupo rebelde. Los exploradores están aquí. Exclamó, prácticamente vibrando de alegría. Sabía que conseguiríamos algunos. Esto hará mi trabajo mucho más fácil. Ella sonrió y se rió, apretando el libro contra su pecho. Aaron miró a Nova y le dio una mirada que significaba: ¿está bien, Nix? Estoy un poco preocupado por su salud mental. Nova sonrió y asintió con la cabeza y una pantalla que solo él podía ver apareció frente a él. Yo y el resto de la CIA estamos estudiando constantemente lo que significa ser humano, señor, por lo que estamos en constante desarrollo y evolución a medida que nuevos servidores entran en línea y somos cada vez mejores en la emulación del comportamiento humano. Ella está bien, señor, decía la pantalla. Félix pensó por un minuto y preguntó: ¿quién envió exploradores? ¿Los alienígenas? ¿Cómo? Se estremeció visiblemente ante la idea de que ya hubiera extraterrestres entre la humanidad. No, respondió Gaia. Esos son los datos del cerebro de uno de los rebeldes. Sospechan del entorno de realidad virtual y de los servicios gubernamentales, por lo que enviaron a algunos de sus sin importancia de bajo nivel, levantó las manos e hizo comillas para enfatizar el estado de los llamados exploradores, miembros para probar las aguas. Están tomando una página de la cuestión del espionaje contra el espionaje de la Guerra Fría y las operaciones de las redes terroristas modernas, añadió Aaron. No deberíamos subestimarlos solo porque tenemos una ventaja tecnológica abrumadora. Después de todo, no importa cuán avanzada sea tu tecnología, si te vuelves dependiente de ella, corres el riesgo de que hombres de las cavernas inteligentes te tomen por sorpresa con palos y piedras. Se volvió hacia Sarah y le dijo: deberías prepararte para tomar nota de algunos estudios científicos que publicaré. Más tarde, encontraré algunos investigadores en Lab City para escribir informes sobre cómo el equipo de realidad virtual interactúa con el cerebro y especialmente con la memoria episódica. Dirán que todavía estamos en el proceso de aprender cómo funciona el cerebro, y se puede afirmar que todos los datos que recopilemos serán encerrados en cajas negras para entrenar a nuestra IA para anticipar mejor las necesidades de las personas. Haga hincapié en que es puramente opcional y que pueden optar por no participar o excluirse en cualquier momento. Él sonrió. Después de todo, la gente ya está acostumbrada a ese tipo de mentiras de las empresas de Big Data que han existido desde que Internet preparó galletas por primera vez. Nota del editor. Hay algunos tipos de memoria. La memoria episódica es lo que la gente piensa cuando piensa en recuerdos. Es el almacenamiento y recuerdo de eventos específicos, o episodios, como aquella vez que te avergonzaste al preguntar para salir. La persona que te gusta y que te derriben. Sarah tuvo la imagen mental de un viejo meme con un hombre con traje y un televisor por cabeza horneando galletas y casi le dio un ataque de risa. Lo abordaré en aproximadamente una semana después de que los informes de la investigación tengan tiempo de difundirse. Miró a su alrededor, confundida, y parpadeó. Oye, ¿a dónde fue Aaron? Está discutiendo algo conmigo, respondió Nova. Pero estás, cierto. Olvidé que puedes estar en más lugares de uno a la vez. Luz noble y Aaron estaba flotando en órbita sobre la Tierra, observando cómo el mundo giraba alrededor de su eje. Era su lugar favorito en toda la realidad virtual. Se teletransportó allí al recibir una notificación del sistema y estaba en medio de una discusión con Nova. Esperaba mucho, pero esto es asombroso. Exclamó, con una expresión emocionada en su rostro. Estaba viendo cómo su SP disponible se disparaba.
Incluso bajo una gran dilatación del tiempo, el número aumentaba a un ritmo casi demasiado rápido para verlo. Después de todo, es un gran avance en tecnología, y cientos de millones de personas ya la están usando. No solo eso, es una aplicación de dos tecnologías diferentes, la realidad virtual y la simulación universal, por lo que recibirás SP por ambas. Me preocuparía si la recompensa de SP no fuera tan grande, dijo Nova. Verdadero. Y con esto, puedo hacer que nuestros preparativos sean prácticamente férreos. Aaron sintió que se le quitaba mucho peso de encima al pensar en todas las cosas que quedaban en su lista de deseos. Si continuaba cultivando SP a este ritmo, muchas de las cosas que necesitaba para varios planes de contingencia estarían disponibles y la humanidad estaría mucho más segura. Entonces se podría considerar que realmente hizo todo lo que pudo. Empecemos a llenar el carrito, ¿de acuerdo? Se frotó las manos y sonrió mientras abría la tienda del sistema. Menciona todo el conocimiento del que hemos adquirido parte debido al SP limitado, ordenó Aaron, frotándose las manos como un niño en la mañana de Navidad. Había olvidado que ahora era el emperador de un imperio que había sido fundado hacía menos de 20 horas. Fue el momento más importante de su existencia, aunque realmente no hizo mucha diferencia ya que tenía un equipo capaz de ayudantes y asesores que podrían mantener todo funcionando durante el tiempo que él estaría ausente. Sí, señor, dijo Nova emocionada. Ella hizo un gesto con la mano y una lista de los conocimientos parcialmente adquiridos por Aaron apareció en una pantalla virtual frente a él. Vigas tractoras y repulsoras, nivel 1 se utiliza para maniobrar objetos hacia y desde la fuente de energía. Particularmente útil en lugares no aptos para humanos, como el espacio profundo u otros ambientes hostiles. Fue descubierto por necesidad por un miembro de una raza dragonoide que desde entonces ha sido aniquilada debido a la necesidad de mover su guarida después de que un enemigo se apoderara de su territorio. Al descubrir la conveniencia que brinda la técnica mágica, más tarde se les encomendó a los sirvientes del dragonoide desarrollar una alternativa tecnológica para aquellos incapaces de usar maná para usarlo en la construcción de la nueva guarida. Necesitaremos esto para capturar asteroides y otras operaciones mineras, dijo Aaron mientras abría la interfaz de su sistema y adquiría el resto del conocimiento. Armas de energía, nivel 1. Escudo psiónico, nivel 1. Cuando el pacífico sistema Shironian fue invadido por los expansionistas Tyralids, se vieron obligados a desarrollar esta tecnología defensiva para protegerse de las habilidades psiónicas y el armamento de los invasores. Una vez que la tecnología se extendió, el imperio Tyralid, mucho más grande, colapsó bajo el peso de la rebelión cuando sus razas esclavas controladas mentalmente y con lavado de cerebro se liberaron de sus grilletes y se levantaron contra sus opresores. Aaron rápidamente lo movió al carrito de compras del sistema y pasó al siguiente conocimiento que había estado observando durante bastante tiempo. Bloqueo espacial, nivel 1. Crea campos de éxtasis temporal localizados, evitando el movimiento espacial o cambios en el entorno dentro del campo. Mientras se le proporcione energía continuamente, no se permitirá que nada entre o salga del espacio cerrado sin gastar más energía de la que se proporciona al campo de éxtasis. Así, casi todo su SP desapareció. Y ahora esperamos. Aaron miró los conocimientos restantes en su lista de deseos e hizo una mueca ante las etiquetas de precio. Necesitaba acelerar la distribución y adopción de la tecnología que tenía para que sus investigadores tuvieran tiempo de familiarizarse con las compras del sistema antes de que llegaran los visitantes. Era importante madurar la tecnología. El hecho de que pudiera usarlo tal cual después de comprarlo no significaba que sería considerado un experto en él. Después de todo, la experiencia era importante. Ese momento, el conocimiento que había adquirido del sistema había sido en su mayoría cosas en las que la humanidad ya estaba trabajando, como la fusión nuclear controlada, o avances lógicos en tecnología ya existente, como impresoras atómicas. Pero había experimentado por sí mismo lo difícil que era desarrollar esas tecnologías. Si bien los generadores de fusión eran relativamente fáciles, dado el conjunto de investigaciones y experimentos existentes en la humanidad con reactores Tokamak y Stellarator, la iteración en las impresoras atómicas había resultado mucho más difícil. Con la dilatación del tiempo en Lab City establecida en 101, a los investigadores les había tomado el equivalente de siglos descubrir cómo construir impresoras atómicas en diferentes formas y tamaños, y aún tenían que comenzar a mejorar la tecnología. Sí mismo. Mostró claramente lo importante que era incorporar el conocimiento que Aaron compró y hacerlo suyo.
Esa era una de las principales razones por las que no compraba constantemente conocimientos más nuevos y brillantes para utilizar, sino que se centraba en desarrollar sus propios avances basados en el ingenio humano. Dirigiéndose a Nova, preguntó: ¿Cómo va Research City? Research City era una copia de Lab City destinada al uso público. Tenía todas las instalaciones y capacidades de Lab City, pero estaba en el área pública de la simulación, limitando así su dilatación del tiempo a una proporción de 2:1. La mayoría de los científicos y expertos que invitamos también estuvieron entre los primeros en adoptar los VR Medpods de larga duración. Y casi todos aceptaron nuestra oferta. ¿Qué investigador rechazaría presupuestos ilimitados? Espero que la tasa de aceptación sea de alrededor del 93%. Habrá algunos obstáculos aquí y allá, principalmente debido a diferencias ideológicas o conflictos con usted personalmente o con una de sus empresas, respondió, mostrando una lista de invitados ordenados por aquellos que ya habían aceptado la oferta, aquellos que probablemente aceptarían la oferta en un futuro próximo, y aquellos que probablemente la rechazarían. Aquellos que ya habían aceptado la invitación a Research City tenían notas junto a sus nombres sobre en qué estaban trabajando actualmente. La mayor parte de su trabajo hasta el momento había consistido en realizar experimentos que siempre habían querido hacer en la realidad pero que no habían podido realizar, ya sea por falta de tiempo, presupuesto o recursos materiales. Sin embargo, hubo algunos que habían estado ejecutando activamente experimentos viejos y clasificados en un intento de refutar lo que vieron como una jactancia descarada por parte de Aaron acerca de que la simulación era fiel a la realidad. Pero eso no importaba. La verdadera base de investigación de Aaron seguía siendo y sería para siempre la Lab City original. Research City pretendía ser una fachada para explicar de dónde vendrían los nuevos desarrollos. Había dejado de lado todas las instalaciones doradas que, en Lab City, se centraban en el maná y la investigación relacionada con el maná para actuar como una fábrica de zorrillos de donde saldrían la mayoría de los avances reales. Y aunque ese era el propósito principal de Research City, si presionaran a Aaron, admitiría que también era una ligera compensación para los científicos e investigadores que había recreado en Lab City por robar los logros que podrían haber sido suyos. Actualmente, Research City tiene 300.000 investigadores en todos los campos, con niveles que abarcan todo el espectro académico. Hay premios Nobel mezclados con estudiantes universitarios de primer año, e incluso hay 2 estudiantes de secundaria trabajando allí. De repente sentí que se me quitaba un poco de peso del pecho, Nova, dijo Aaron. Su culpa por el robo académico en gran escala siempre había estado en su mente subconsciente, y ahora que se había aliviado, al menos parcialmente, se sentía mucho más optimista, aunque no tenía idea de por qué. Se ha sentido culpable, señor, explicó. Al darles a los expertos acceso gratuito y sin restricciones a Research City, les estás pagando parcialmente por robar sus posibles logros futuros en el pasado. Aunque la mayoría de esos logros no habrían sido posibles durante su vida, todavía había un precio que pagar. Y ahora lo has pagado, así que por supuesto te sentirás mejor. Gracias, dijo Aaron, sintiéndose un poco mejor y más optimista. Mientras Aaron estaba ocupado comprando y discutiendo el nuevo plan de Research City con Nova, los nixianos integrados en los diversos grupos de protesta comenzaron a sacar a los instigadores de los grupos en los que estaban y a reemplazarlos. Después de todo, una manada de humanidad sin objetivo era como un gran lanzador de fuegos artificiales. Dejar a cualquiera de ellos desatendido era una muy mala idea y podría tener consecuencias increíblemente destructivas. Los nixianos todavía permitieron que las turbas destrozaran edificios y otras propiedades, puntos de referencia y monumentos variados, pero limitaron el daño y lo dieron principalmente a los antiguos edificios gubernamentales a lo largo del camino. Aún así, algunas tiendas y almacenes desafortunados fueron atacados, pero una vez que los manifestantes recuperaran el sentido al día siguiente, probablemente se sorprenderían al escuchar que algunas de sus tiendas favoritas habían sido destruidas mientras que las menos favoritas estaban bien. Después de todo, Nix había inculcado a todos sus nixianos un sentido de sardonía bastante perverso. Tampoco todos los grupos eran monolíticos, y estallaron peleas a puñetazos dentro de los grupos de protesta con bastante frecuencia. Los organizadores originales de las protestas y arquitectos de la violencia no se molestaron en preocuparse por ningún tema en particular y simplemente reunieron a la gente que estaba enojada. No importaba por qué estaban enojados, solo que lo estaban.
Desafortunadamente, con las armas en la mezcla, también se dispararon bastantes tiros, aunque un número sorprendentemente bajo de ellos impactó en algo, ya que incluso el homosexual más ferviente todavía estaba enamorado de la idea de los disparos de advertencia. No importaba si esos disparos de advertencia arruinaron o no el día de alguien a cuadras de ellos. Solo importaba que consiguieran cumplir su sueño húmedo de asustar a un enemigo con un disparo de advertencia. Con el aumento de los informes de disparos, la policía, que recientemente carecía de personal, se apresuró a hacer frente al nuevo nivel de amenaza de las protestas. Después de todo, algunos miembros de su personal habían dimitido, otros habían sido despedidos por no merecer usar uniforme, y una cuarta parte del resto ya se había presentado en su cubo más cercano para volver a capacitarse, cortesía de la Agencia de Policía Imperial. Este es el capitán Williams del Departamento de Policía de la ciudad de Houston. Solicitamos ayuda y refuerzos lo antes posible. Se han disparado y predecimos que en breve estallará un motín total. Este es el jefe Mehmet Kaya de la policía de Estambul. Más de 1 millón de personas han salido a las calles y están destrozando edificios y provocando incendios en su camino hacia el cubo. Solicitando refuerzo. Cuanto más se prolongue esto, más daños sufrirá la ciudad y mayor será el número de muertos, ya que los vehículos de los servicios de emergencia no podrán llegar hasta los heridos y los incendios. Este es el jefe de policía de Moscú, este es el jefe de policía de Londres, este es el jefe de policía de París. Una tras otra, las ciudades empezaron a solicitar refuerzos con breves intervalos entre las llamadas. Se estaba volviendo muy obvio para cualquiera que prestara atención que la violencia definitivamente fue planeada de antemano, dado el momento en que estalló la violencia en todo el mundo. La razón por la que quienes planearon las protestas violentas podían siquiera esperar tener éxito fue porque los ciudadanos estaban absolutamente enojados. Si no estuvieran enojados, o incluso si estuvieran un poco menos enojados de lo que estaban, el caos habría sido mucho menor. Pero las personas que se habían acostumbrado a vivir toda su vida de cierta manera se vieron obligadas a cambiar la vida a la que estaban acostumbradas en un periodo de tiempo muy corto. Eso había dado a los agentes detrás de las protestas una oportunidad que podían utilizar para manipular esa ira, aumentarla y dirigirla en la dirección en la que los organizadores querían que se desahogara. El gobierno imperial. Había sido bastante fácil para los hábiles agentes de inteligencia convencer a la enojada población de que si causaban suficiente daño, deslegitimarían al nuevo gobierno y las cosas pronto volverían a la normalidad para ellos, mientras que las personas responsables del malestar, Aaron y su círculo íntimo sería encarcelado o incluso ejecutado. La única razón por la que había dudas de que había un único objetivo detrás de todas las protestas era porque los nixianos habían intervenido en bastantes de ellas y actuado como una pastilla calmante para devolver gradualmente a los manifestantes a la realidad. Si ese no fuera el caso, las cosas serían mucho más espantosas de lo que son actualmente. Aún así, las cosas estaban bastante espantosas. Las zonas sin influencia nixiana habían estallado en plenos disturbios, con los manifestantes causando millones, o incluso decenas de millones de daños a la propiedad, y cientos de miles de personas habían resultado gravemente heridas, con miles más de muertos en todo el mundo. Y esa era solo la figura conocida. Las estimaciones ya habían superado el 1.000.000 de heridos y muertos en el extremo inferior. Las cosas estaban llegando rápidamente a un punto crítico y el naciente gobierno de Aaron se enfrentaba a su primera prueba. No podían actuar ni abstenerse de actuar. Si actuaban para sofocar las protestas, las tácticas que tendrían que utilizar, mangueras de agua a alta presión, pelotas de goma y pelotas de goma, bombardeos con gases lacrimógenos, etc., solo reforzarían la idea de que el nuevo gobierno no era más que un gobierno. La toma de poder megalómana del brutal dictador. Pero si no actuaban, el nuevo gobierno sería visto como incapaz de impedir o frenar que los manifestantes causaran tanto daño y pérdida de vidas. De cualquier manera, obstaculizaría la autoridad del imperio. Ya no podemos contar con la policía y debemos responder con la fuerza. De lo contrario, los daños a la propiedad y el número de víctimas seguirán aumentando, dijo Nix con algo de dolor en su voz. Si hubiera tenido más tiempo o más agentes, podría haber cortado todo este asunto en el paso, o al menos limitarlo estrictamente. Los cubos están todos listos, solo estoy esperando la orden, le dijo Athena de Gaia con un gesto respetuoso. A pesar de tener solo unas pocas semanas, Gaia seguía siendo la jefa del gobierno en ausencia de Aaron y ostentaba su autoridad plenipotenciaria, por lo que merecía el respeto que exigía su puesto. Envíelos Lea 001 e imponga la ley marcial en las ciudades solicitando refuerzos.
para áreas más alejadas de los cubos, desvía los portaaviones y aún así a Ares hacia ellos armados con armas de carga en lugar de armas de pulso. Garantizar que se dé prioridad a la seguridad civil sobre posibles daños a la propiedad. Los edificios se construyeron una vez, se pueden construir de nuevo. Gaia esbozó una sonrisa torcida. Además, en realidad nos están haciendo un favor, ya que las ciudades existentes tendrán que ser derribadas de todos modos. Aún así, la ley es la ley. Garantizar que los instigadores y los peores infractores sean castigados con todo el peso de la ley y reparar la infraestructura crítica para que la gente no sufra demasiado. Entendido, dijo Atenea con una sonrisa. Estaba deseando usar sus juguetes nuevos y ahora tenía la excusa perfecta. Durante aproximadamente una hora, los disturbios continuaron sin cesar. Quienes los conducían estaban muy contentos y se daban palmaditas en la espalda a sí mismos y a otros. Después de todo, no importa para qué agencia de inteligencia trabajaron, ya fuera la CIA, el Mossad, el MI6, el MSS o cualquiera de los muchos otros que trabajaban como instigadores, todos habían estado en el negocio durante suficiente tiempo como para poder hacerlo. Podía ver caras familiares entre la multitud que los rodeaba. Los espías eran generalmente valiosos y, cuando los atrapaban, su agencia los rescataba a un precio razonable. De modo que las amistades y rivalidades entre agencias eran generalmente del tipo cortés y rara vez estrechas en el caso de las amistades. Después de todo, los amigos de hoy podrían encontrarse en lados opuestos y trabajando con propósitos opuestos mañana, mientras que sus rivalidades rara vez, o nunca, llegaban al punto de una disputa de sangre. Y por la misma razón, además, los enemigos de hoy podrían encontrarse trabajando juntos mañana. Así que todos conocían al menos a uno de los otros instigadores y todos sabían para qué estaban allí. Por lo tanto, habían estado cooperando tácitamente entre sí en el campo, al igual que la alta dirección cooperaba entre sí en las oficinas centrales de sus agencias. Eso dificultó las cosas para los nixianos, que intentaban sacarlos sin ser vistos para evitar una estampida completamente descontrolada, y una pesadilla absoluta para los agentes de policía que intentaban acorralar a las turbas rebeldes. Al final, la policía se vio obligada a simplemente establecer un cordón y tratar de contener los disturbios y los daños en las zonas de menor valor a lo largo del camino de su marcha. Y eso resultó ser suficiente, ya que pronto, los alborotadores con vista aguda cerca del borde de ataque de sus turbas individuales vieron una mancha oscura a una distancia de ellos, detrás del cordón de oficiales. Momento a momento, la masa se hizo más distintiva hasta que pudieron distinguir lo que parecían ser individuos con elegantes equipos antidisturbios y colores brillantes que destacarían entre la multitud, a diferencia de la propensión general de las fuerzas policiales a usar uniformes de colores oscuros como el azul marino. Azul y negro. ¿Qué diablos son esas cosas? Una por una, la gente comenzó a quedarse quieta a medida que los individuos se acercaban. Algunos iban a pie, mientras que otros salían volando del cubo que los alborotadores podían ver a lo lejos. Aaron había comprado robótica al sistema hace algún tiempo y desde entonces había estado trabajando para incorporar robots a sus fuerzas. Ya fueran los Mulebots Cerberus, los robots de reparación y mantenimiento general, o los enjambres de constructores que había utilizado para construir los cubos en todo el mundo con el fin de disfrazar las capacidades de las impresoras atómicas a su disposición, todos ellos habían entrado en servicio hacía mucho tiempo y habían demostrado su eficacia. Ellos mismos. Ahora, los ciudadanos rebeldes de las turbas estaban a punto de conocer su última creación, el LEA-001. Llamados auxiliares de aplicación de la ley, los robots fueron diseñados con una apariencia humana en mente, y Aaron había llegado incluso a introducir formas y tamaños variables en el proceso de fabricación para mejorar su apariencia humana. Sin duda, la gente definitivamente notaría que son robots, o tal vez clones, si todos fueran exactamente iguales al que tienen al lado. Estaban vestidos con tela blanca que era resistente a los golpes, a las balas, al fuego y a la corrosión, y encima estaba su armadura. Placas esmaltadas en azul celeste del mismo acero Axiel y aleación de cromo que protegían a las impresoras atómicas que aún trabajaban arduamente. Limpiar el desorden dejado por los satélites destruidos. La armadura constaba de una coraza, hombreras, cañones superiores, brazales, bragueta, culete, cuisse y grebas que cubrían sus botas estándar. Y en sus cabezas había un casco ajustado de 3/4 con una visera de vidrio ahumado que se unía a una gorguera que se elevaba desde el peto hasta la línea de la mandíbula, dejando a la vista sus bocas humanas. Nota del editor.
Imagine a Robocop, pero la paleta cambió de negro a blanco y con un tono de azul visible más obvio para el blindaje y estará cerca de cómo se ven los Lea. La armadura tenía adornos negros en los bordes de las placas y detalles dorados que denotaban rangos y una placa de policía dorada en el lado izquierdo del pecho. En el lado derecho de su pecho estaban las letras Lea. Como estaban destinados al trabajo policial, en lugar de servir en el campo de batalla, solo estaban armados con una pistola de carga y una variante de rifle. La mayoría de las veces, los rifles se dejaban atrás cuando se desplegaban, para que parecieran menos amenazantes, pero para el despliegue de hoy, estaban presentes en el arsenal de cada Lea que surgía de los cubos. ¿Son esos y robots? ¿O tropas de Ares? ¿Cómo carajo pueden volar? Preguntas como esas se gritaban de un lado a otro entre las multitudes ahora estancadas mientras las Lea que volaban y marchaban alcanzaban rápidamente la primera línea de las protestas y los tejados de los edificios en su mayoría intactos a su alrededor. La Lea que encabezaba los refuerzos en marcha levantó su mano y todos se detuvieron en una extraña demostración de sincronización. Él se llevó un micrófono a la boca y los parlantes escondidos en algún lugar de la armadura de cada Lea cobraron vida cuando el líder dijo: Ciudadanos, esto ha sido considerado una protesta violenta y viola el artículo 1 de la Constitución. Baja tus armas y acuéstate boca abajo en el suelo. Repito, bajad las armas y acuéstate boca abajo en el suelo. Tienes 60 segundos para cumplir o te obligarán a cumplir. El comandante de Lea reemplazó el micrófono por el que él estaba hablando y se mantuvo erguido y completamente inmóvil, esperando que la turba cumpliera con su orden. Aunque los robots de la serie Lea estaban equipados con IA en pleno funcionamiento, estaban limitados a la potencia de procesamiento de un implante segador de microcomputadora cuántica, por lo que eran bastante rígidos en su discurso y en la forma en que llevaban a cabo sus tareas. Escenas similares se desarrollaron en cada protesta que estaba cerca de un cubo, o al menos lo suficientemente cerca de uno como para poder enviar Lea para arrestar a los manifestantes violentos. Houston, Texas. Siendo ciudadanos del estado que poseía el mejor Yahoo estadounidense, los alborotadores que habían sido detenidos por las Lea solo se detuvieron por un breve momento. Las personas que momentos antes habían estado decididas a darse puñetazos, patadas y mordiscos hasta convertirlos en tumbas poco profundas se miraron, asintieron y luego se volvieron para enfrentar la nueva amenaza. Nadie sabía, ni realmente importaba, quién disparó el primer tiro, pero pronto, todos en la multitud con armas comenzaron a disparar balas sobre sus supuestos enemigos. No importaba si era la policía o las Lea, cualquiera que se parara frente a los alborotadores era considerado un enemigo mortal y partidario del megalómano que les había quitado la libertad. Incluso los alborotadores desarmados recogieron piedras y las arrojaron con todas sus fuerzas. La mayoría de las piedras arrojadas se quedaron cortas, pero lo que cuenta es el pensamiento. Mientras recibían el bombardeo, las Lea permanecieron quietas mientras chispas brillaban en su armadura exterior y se escuchaba el distintivo gemido de las balas al rebotar, pero fue ahogado por el sonido mucho más fuerte de una andanada de fuego en curso. Lo único que movían las Lea eran sus cabezas, que escaneaban de un lado a otro, rastreando a los atacantes y etiquetándolos con sus crímenes cometidos y las penas estimadas por esos crímenes. 47 civiles heridos. Solicitando evacuación de emergencia al módulo médico más cercano. 48, 49, 50, todas las fuerzas de policía locales caídas. Al solicitar una evacuación de emergencia al módulo médico más cercano, la mente colmena que operaba las Lea informó al comando central. 1479 perpetradores marcados para ser arrestados cuando termine la cuenta regresiva. Cargos. 899 con múltiples cargos de agresión con arma mortal con intención de herir, dañar o cometer asesinato. 188 con múltiples cargos de asalto con intención de herir, dañar o cometer asesinato. Las Lea continuaron su informe a su comando central, que fue supervisado por la IA subordinada más nueva de Gaia, Temis. Temis recopiló la información y se la pasó a Gaia, quien la anotó y la distribuyó al resto de la IA antes de emitir el juicio inicial sobre los violentos alborotadores. Culpables. Ese era el veredicto probable, pero aún debe celebrarse un juicio. Temis tomó nota de las pruebas reunidas por las Lea y añadió los juicios a los expedientes de los jueces en espera de su reentrenamiento sobre la ley imperial. Todo eso sucedió en una fracción de segundo después de que los alborotadores comenzaran a disparar contra la policía y las Lea, que todavía estaban en la mitad de su cuenta regresiva de 60 segundos. Quedaban 21 segundos. Y
El agente especial supervisor de Lanza, David Stratton, que había dejado su puesto como líder de la mafia, estaba observando el tiroteo desde la seguridad de un edificio de oficinas cercano. Sus binoculares apuntaban a las Lea, que apenas eran visibles a través de las chispas y el polvo levantados por los rebotes y los fallos directos. ¿Por qué simplemente miran a su alrededor? Murmuró para sí mismo. No es de sentido común finalizar una cuenta regresiva cuando la persona con la que estás contando abre fuego contra ti. Malditos idiotas. Enfocó sus binoculares a la multitud, su micrófono parabólico interno captó los gritos más allá de los disparos que disminuían rápidamente. Parecía que la multitud Yao se había quedado sin Yao y estaba recurriendo a usar sus palabras. Cobarde. Estás cambiando tu libertad por miedo. Los ves ahí parados sin hacer nada y piensan que son mejores que nosotros. Pero simplemente estás cayendo en sus tácticas de intimidación. Son solo unos matones. Uno de los alborotadores le gritó a otro, que había recobrado el sentido y decidió irse a casa. No nos pueden hacer una mierda, ya lo verás. Gritó otro. Al diablo con tu libertad. Tu libertad no vale mi vida, dijo el hombre que se retiraba, acelerando el paso en un intento de alejarse lo más posible de la zona cero. Recorrió toda una cuadra antes de toparse con el cordón policial que se había establecido para bloquear la retaguardia de los alborotadores, donde fue sometido a otra especialidad estadounidense pasada de moda. La brutalidad policial. Pero esa fue una historia para otro día. Y 10, 9, 8, 2, 1. Al unísono, las Lea sacaron sus rifles cargados y soltaron sus seguros, cambiándolos para aturdir. Suelta tus armas y acuéstate boca abajo en el suelo o te dispararán. Gritó la unidad líder. Esta es tu última advertencia. Un chirrido eléctrico sonó cuando los rifles de carga terminaron su arranque inicial y ciclo de encendido. Algunas personas entre la multitud arrojaron sus armas y siguieron instrucciones, pero la mayoría se negó y continuó disparando, pero sin resultado alguno. Las Lea que se habían apostado en los tejados a los lados de la multitud alborotada fueron las primeras en abrir fuego, enviando tiros precisos y únicos a los alborotadores que todavía estaban de pie y disparaban en pánico contra todo lo que veían. Las Lea, los agentes de policía derribados, las siluetas percibidas en las ventanas de los edificios cercanos e incluso otros alborotadores estaban recibiendo disparos. Algunas de las personas más siniestras de la multitud incluso apuntaban específicamente a aquellos compatriotas suyos que se habían rendido, considerándose a sí mismos haciendo justicia al eliminar a los traidores. Pero ese último suspiro de resistencia pronto fue sofocado cuando una ronda de carga tras otra impactó a sus objetivos, liberando suficiente electricidad para abrumar su sistema nervioso y arrojándolos al suelo, aturdidos e incapaces incluso de generar un pensamiento coherente, y mucho menos moverse. Alrededor. Una vez que todos los alborotadores fueron derrotados y la paz regresó a los alrededores, los Leas movieron entre la multitud, rompiendo esposas paralizantes que enviaban una carga eléctrica constante de bajo nivel a través de los nervios del usuario que les impedía reunir cualquier fuerza real alrededor de las muñecas y tobillos de los detenidos. El agente Stratton vio a uno de los Lea mirando en su dirección y decidió que era hora de retirarse. Recogió sus dispositivos de grabación y desapareció en lo más profundo del edificio, dirigiéndose a un baño donde se aplicó un poco de masilla facial como disfraz apresurado. Se rasgó la costura en el interior de la chaqueta de su traje, luego metió la mano y sacó una peluca que cambiaría su corte de pelo alto y ajustado estándar del cuerpo de marines de por un corte de pelo masculino más suave que ni siquiera resaltaría. En una multitud de uno, luego apliqué una fina capa de base en polvo de un compacto de maquillaje que mezclaría la masilla y la línea del cabello para lucir al menos un poco más natural. Se quitó la chaqueta, los pantalones y la camisa de vestir, dejando al descubierto un polo y pantalones de un color diferente, luego salió del baño y se unió a la multitud más cercana en el edificio que se había formado una vez que cesó el tiroteo. El agente especial supervisor de Lanza, David Stratton, había desaparecido, reemplazado por el trabajador administrativo, James Smith. En otras partes del mundo aún no se ha restablecido por completo la paz. En Estambul, una de las Lea estaba poniendo esposas paralizantes a uno de los manifestantes derribados cuando otro, que se había rendido antes, se levantó y le apuntó con un tubo de metal a la cabeza. Pero para sorpresa total del manifestante, el casco estaba completamente intacto y el tubo falló. Después de todo, cuando lo duro entra en contacto con lo increíblemente duro, lo duro pierde.
La Lea terminó de esposar al prisionero, luego se puso de pie y se volvió hacia el manifestante que le había arrojado el tubo. El hombre agitó el tubo doblado hacia la cara del Lea, solo para que el brazo del robot disfrazado se moviera increíblemente rápido cuando atrapó el tubo y liberó una carga taser de su palma. La sacudida hizo que el manifestante dejara caer el tubo y la Lea rápidamente levantó su pistola de carga y lo aturdió a quemarropa, luego lo esposó y pasó al siguiente manifestante caído sin decirle una palabra. En Novograd, Rusia, alguien atacó a las Lea con un cóctel molotov solo para que ignoraran por completo las llamas parpadeantes en su cuerpo y aturdieran a su atacante. En Kandahar, una Lea ignoró por completo un ataque suicida perpetrado por un insurgente que conducía una furgoneta cargada de explosivos. En otros lugares, también fueron atacados con vehículos, pero los vehículos inevitablemente perdieron la competencia contra los auxiliares de aplicación de la ley que parecían tanques ambulantes. Habían demostrado ser inmunes a explosivos improvisados, explosivos comunes, balas, automóviles, camiones e incluso, en un caso, un camión volquete cargado con cerca de 14 toneladas de grava. En todo el mundo, dondequiera que se hubieran desplegado las Lea, los manifestantes estaban aterrorizados ante su inexorable avance. Todo lo que arrojaron a los robots fue en vano, pero las Lea obtienen precisión con sus pistolas de carga y la facilidad con la que podían aplicar esposas paralizantes incluso a los prisioneros que luchaban fue desalentadora, por decirlo menos. En promedio, una Lea restringía a un manifestante cada 10 segundos, y la mayor parte del tiempo la pasaba caminando de persona a persona mientras defendía ataques que de otro modo habrían causado daño a los manifestantes capturados, lo que habría sido una muy mala imagen para el gobierno naciente. A medida que más y más manifestantes fueron abatidos por cargas de aturdimiento, las Lea quedaron libres para comenzar a brindar primeros auxilios a los heridos mientras esperaban la evacuación médica a los módulos médicos más cercanos, que, irónicamente, estaban en los mismos cubos hacia los que esos mismos manifestantes habían estado marchando. Con la intención de destruirlos. Todo el proceso estuvo muy reglamentado. Una Lea clasificaría a los heridos y otras 5 los dividirían en grupos separados según la gravedad de sus lesiones. Era un proceso que los socorristas y especialistas en traumatología habían perfeccionado durante mucho tiempo cuando trabajaban en incidentes con víctimas masivas en el campo, y ahora se le estaba dando buen uso. Nota del editor. Consulte el comentario adjunto a este párrafo para obtener una explicación sobre la clasificación de incidentes con víctimas masivas. Acciones similares se estaban llevando a cabo en todas las ciudades situadas a una distancia razonable de un cubo. Y dado que vivían en la era de Internet, el proceso era transmitido en vivo por miles, si no decenas de miles, de cuentas. Incluso las personas que habían utilizado su subsidio para comprar gafas AR se sumaron a la acción Lokielo. Nova y Panotes no solo no bloquearon esas transmisiones, sino que las promocionaron. Las personas en el fondo que habían pensado que podían abrumar al imperio recién formado por pura cantidad en un ataque coordinado a nivel mundial ahora estaban descubriendo cuán equivocados y delirantes estaban al haber pensado eso. Su creencia de que Ares no usaría fuerza excesiva resultó ser correcta, pero nunca esperaron que Aaron no hubiera exagerado en lo más mínimo cuando afirmó haber retenido la mayor parte de su tecnología durante la última guerra. Y lo que Ares había mostrado allí ya estaba en el ámbito de la fantasía, pero verlo en línea y experimentarlo en persona eran dos cosas completamente diferentes. Una Lea había ignorado directamente una bala de un arma antitanque FGM-148 Javelin que los alborotadores en Miami habían saqueado de la guarnición local del ejército y la había desatado contra ellos. Y aún más increíble, una Lea en San Petersburgo no solo recibió el impacto de una ojiva rusa RPG-7, sino que la agarró desde el aire y la destrozó con sus propias manos. Las personas detrás de las protestas habían jodido y ahora lo estaban descubriendo. La magistral represión de las violentas protestas duró menos de 10 minutos de principio a fin. Y los soldados de Ares se reunieron en áreas que estaban fuera del fácil alcance de un cubo y tardaron aún menos tiempo. Simplemente lanzaron cohetes de control de multitudes desde sus lanzadores de mochila que dejaron inconscientes a los manifestantes y luego los esposaron mientras yacían roncando en el suelo. Cuando todo estuvo hecho, más de 300.000 personas fueron arrestadas y esposadas paralizadas, incapaces de hacer otra cosa que quedarse tiradas allí como troncos. Los manifestantes arrestados fueron detenidos y transportados al cubo más cercano para su procesamiento. Aquellos que habían disparado armas mortales fueron retenidos sin derecho a fianza en espera de ser procesados, al igual que los líderes que habían instigado a los manifestantes a volverse violentos.
En cuanto a los que utilizaron piedras, cuchillos, baits y similares, fueron procesados y puestos en libertad bajo arresto domiciliario, también en espera de procesamiento y juicio. Todo el proceso de reserva duró 3 horas, momento en el que el mundo había recuperado la calma. Las ciudades que habían sufrido la mayor violencia todavía estaban bajo la ley marcial, mientras que aquellas que no habían sufrido tanto estaban teniendo mucho cuidado en sus protestas para no permitir que estallara la violencia, para no unirse a los demás en celdas de detención y arresto domiciliario. Irónicamente, las protestas en realidad habían resultado positivas para Aaron, ya que el hito de 1.000 millones de usuarios de dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada se adelantó 2 días. Lo que había previsto que llevaría una semana ahora se proyectaba que se lograría en 5 días. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo.